¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a todos y cada uno de ustedes. Estamos contentísimos de estar aquí nuevamente, pues, en tu podcast, Mentes Abiertas, donde le damos la bienvenida a todos y cada uno. Bueno, pues hoy voy a volver a dar la introducción otra vez de cómo comenzamos. Había una cuestión de fallas por ahí, no sé qué pasó, pero ya estamos otra vez en vivo y en directo, así que le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando de un tema que creo yo es muy importante, hablar acerca de los músicos, y hablando de músicos, pues yo estoy emocionado de presentar a un amigo que pues hace muchos años yo lo conocí, ya él me estará recordando un poquito más. Yo me acuerdo que fue una actividad que tuvimos donde el que en aquel tiempo me ayudaba con la música en la iglesia me dijo que tenía un amigo, tenía una persona que había invitado para estar con nosotros. Y yo esperaba un cantante, no sé, alguien que tocara la guitarra y cantara, pero cuando lo pasan a él, solamente toca la guitarra, ¿verdad? Y a mí me fascinó. Yo les decía que yo me quedé muy fascinado. Es mi instrumento favorito. Y bueno, quiero presentarles a ustedes a un amigo ya de muchos años, Alberto Guerra. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te va? Bendiciones, pastor. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, gracias a Dios. Todo muy bien. Un Qué gusto gustazo, verlo. pues, un gustazo tenerte por aquí en Mentes Abiertas, en donde, bueno, aunque estamos a la distancia, pues podemos tener nuestro programa y la verdad que estoy muy, muy contento de tenerte. Sí, gracias, pastor. Pues gracias a la tecnología, ¿verdad? Que podemos estar así. Pero yo antes de comenzar todo, quiero saber cómo le hace para verse tan joven, porque se mira igualito que aquella vez que lo conocí, aquella vez en el No hay concierto. trucos, no hay trucos. Se me hace que es la Es la, cámara, ¿verdad? es la cámara, es la cámara. No, no, pastor, muchísimo gusto. Yo también me gocé Me subes muchísimo poquito. aquella vez que nos conocimos y fue un gran privilegio conocerlos. Me recuerdo aquella vez del evento y pues desde ese día hemos tenido una comunicación y una amistad muy bonita que lo doy gracias a Dios por ello, por eso. Sí, sí, primera vez que veo a alguien que participa dentro de una actividad, y primera vez que yo miro a alguien que participa solamente con el instrumento. O sea, te digo, yo pensé que cantabas o no sé, que actuabas o hacías algo más, y cuando veo que estás tocando la guitarra y que tienes hiciste tus propios cantos en la guitarra o cómo le llamas, y eso la verdad me gustó muchísimo porque pues mi instrumento favorito pues es la guitarra eléctrica, siempre, siempre lo ha sido. Sí, sí, pues en algunas iglesias he tenido esa cuestión, ¿no? Que siempre me ponen un micrófono ahí enfrente. Ten, hermano, para que cantes. Y les digo yo, no, hombre, les tengo que explicar, hermano. Le digo, no, hermano, yo no canto. No, 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 pero eso es para que cantes. Y les digo, pues bueno, déjamelo ahí, ¿verdad? Pero pues es pura música instrumental. Sí. ¿Qué dices? Yo canto con la guitarra, nomás dame la guitarra y te canto lo que quieras. Sí, sí, pero había algunos hermanos como que sí, no, hermano, ¿cómo que no vas a cantar eso? Ya me daban ganas de cantar para que no se enojaran los hermanos, pero no, tenía que cantar con mi guitarra, exactamente, pastor. Oye, para empezar, a lo mejor mucha gente que tal vez no te conoce, a lo mejor ya muchos te conocen. Ajá. Quisiera comenzar preguntándote, ¿quién es Alberto Guerra? Uf, hermano, pues, ¿qué le puedo decir? Pues soy originario de México, am, recién cumplí 50 años, Al aunque me tostón. miro Igual como que de, yo, mira, estamos en la misma. ya sé, mano, por eso quiero que me pase la fórmula para verme como usted. Y 25, aproximadamente 25 años en el Evangelio, en las cosas de Dios. Wow. Pues como usted dice, ¿no? Dedicando este talento o esto que el Señor nos regala por gracia para poder, pues honrar.
y glorificar su nombre y poder testificar. Ha sido un proceso muy, muy extenso, muy largo, pero a grandes rasgos eso es en realidad creo que lo que soy. Quiero ser cada día más un adorador, que es, como le digo, ha sido un proceso en el cual he tenido que ir despojándome de cosas y adquiriendo cosas nuevas a través de él y aprendiendo para poder crecer, ¿no? Y estar más cerca de él, de sus cosas, de su Y mira, ya palabra. hablando esto de la música, los músicos, la adoración, ¿hay una diferencia entre ser músico y ser adorador? Sí, pastor, es una diferencia grandísima. Yo me recuerdo una ocasión cuando empezaba apenas en la iglesia que un músico que era famoso, no me recuerdo, dice que él se acercó a la iglesia porque le decían que allá en la iglesia había músicos de Dios. Entonces Ajá, él quería saber cuál era la diferencia. Dijo, "Pues, ¿cuál puede ser la diferencia entre un músico del mundo y un los músico de comentarios. Dios?" Y fue y se presentó a la iglesia, hermano, pero creo yo que muchas de las cualidades o de las características que hacen esa diferencia eh, son más internas, son más espirituales, más están dentro de uno. Pero pues mencionando algunas de ellas, yo creo que yo como que venía del mundo, de ser un músico del mundo, Ajá, estaba en un grupo, pastor, que se llamaba Caos. caos. Entonces, con el puro nombre, ya le estoy diciendo lo que era, pero en el mundo, sin el conocimiento de Dios, y lo digo para glorificar su nombre, pues hay muchas cosas, como muchos vicios, había alcohol, Ajá, este, había rebeldía, había arrogancia, este, un ego que es enorme, que usted lo ve el día de hoy en la mayoría, se podría decir casi de todos los artistas. El ego es como el reconocimiento a mí, de una manera muy amplificada, ¿no? Cuando yo ajá. tocaba y la gente aplaudía, yo dice, y esos aplausos son para mí. Y esperas que cuando te bajes ahí la gente te adule, te diga, wow, eres el mejor. Y pues uno va caminando así. Y en la iglesia, pues es al contrario, ¿no? Los aplausos debía haber entendido yo que no son para mí, son para Dios. Yo estoy parado en un escenario o en un altar, como lo quiera llamar, en la casa de Dios, para que Él sea reconocido y no yo. Este, eh, y pues como le digo, son muchas cosas que ya espiritualmente debemos aprender, ¿no? En el mundo caminamos en la carne, en la iglesia caminamos en el espíritu. En el mundo movemos emociones, en la iglesia debemos mover un propósito para la gente. En el mundo damos una alegría temporal solo en lo que dura el concierto y en la iglesia tú puedes proveer un gozo en el Señor que aun cuando las cosas están difíciles, puedes seguir ese gozo. Entonces, son cosas, como le digo, que tiene uno que verdaderamente aprender en el espíritu. O sea que esto tiene que ver también con la letra, o sea, el tipo de música, tal vez, el tipo de canto que se canta, tiene que ver con el músico en sí, si el músico realmente es una persona que, bueno, en lo secular, pues se supone que están en el mundo y ahí pues su única intención pues es lucir, es pues dar lo mejor de sí mismo a través del instrumento, pero todo para darse la gloria al músico, ¿no? De ninguna manera se busca darle la gloria pues a Dios porque no lo conocen. Entonces el músico se esfuerza por ser mejor, se esfuerza por dar lo mejor, pero se esfuerza Ujú. por dar lo mejor para sí mismo, ¿no? Para exaltación propia, vaya, para levantar el humanismo de él, ¿no? Sí, Eso es a lo que te refieres, ¿verdad?
Sí, sí, claro que sí, pastor. Y ahorita que menciona eso de que no conocen a Dios, creo que lo que ha pasado tristemente, ¿no? Con los músicos de la iglesia es que cuando están en la iglesia no hay como un discipulado para el músico para poder aprender esa transición, ¿no? Lo que es no conocer de Dios y conocer a Dios. Y me trae a memoria el versículo el de Juan 4:22, al principio donde está Jesús hablando con la samaritana y le Ajá. dice, lo que pasa es que ustedes saben muy poco de aquel al que adoran. Y creo que ese es el punto fundamental en el músico, pastor, ahorita, de que no conocen en realidad a quién están adorando. Y si no conocen a quién adoran, pues mucho menos creo yo que van a poder entender lo que es la adoración. Y Sí. pues ese mismo versículo no habla que viene el tiempo donde las personas van a adorar, los adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Y eso es lo que el Señor busca, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. Entonces, eh, tenemos que estar, como le decía, llenos de su palabra para poder, pues, entender qué es verdaderamente lo que vamos a hacer como músicos en las cosas de Dios. Sí es una diferencia enorme, es un océano de diferencia. Digo porque la música dentro de lo que es la liturgia, dentro de lo que es el programa, dentro de la iglesia, es muy importante. O sea, es muy importante porque pues dentro de la iglesia nosotros adoramos a Dios, ¿verdad? Estamos llenos de salmos, estamos llenos de cánticos dentro de las escrituras que nos hablan acerca de adorar a Dios con instrumentos, de adorar al Señor, ¿verdad? De alguna manera pues tocando ese instrumento y lo demás. Y bueno, creo que tanto el músico, el que toca el instrumento debe de estar conectado con Dios para que pueda tener el resultado que, si se quiere decir así, se necesita o se quiere a través de la adoración, ¿no? Dentro de lo que es la liturgia, dentro de lo que es el programa dentro de la iglesia, porque el músico pues ya no está para exaltarse a sí mismo y tampoco está para que se le mire a él a sí mismo como el que, wow, el que toca mejor o el que hace lo mejor, sino más bien para llevar a la gente a una adoración que juntamente con él están haciendo para Dios, que ese sería pues el propósito, ¿qué no? Sí, sí, exactamente. Pues fíjese, por ejemplo, en mi caso, que yo no canto y me ha tocado en Ajá. ocasiones que me dicen, oye hermano, pero ¿cómo le vas a hacer tú? Porque la gente tiene que saber que esto es algo de Dios. Y creo que ahí Así, viene el sí, punto sí. la pregunta que me hizo hace un momento. Tiene mucho que ver, hermano, con la condición espiritual de la persona, porque si yo soy una persona que está en pecado, pecado oculto y estoy haciendo barbaridad y media en contra de lo que Dios nos llama a hacer. Y yo me paro enfrente y canto, aunque la letra sea cristiana, creo que no se puede llevar al pueblo a esa adoración, ¿no? Porque creo que la adoración no es un estilo de música, no es un estilo de música particular o qué instrumento tocas, sino la adoración es más tu estilo de vida, lo que Dios ve que tú haces cuando no estás arriba. Entonces, creo que el error ha sido de que como mucha gente se hace muy popular, pastor, se hace muy Así es. famosa y venden muchos boletos y la música está muy bonita, tienen unas producciones impresionantes, pero eso no es la adoración. La adoración la va a crear la persona con la conexión que tiene con Dios, si tiene pues está lleno de su palabra. Entonces, a mí me ha tocado muchas experiencias donde he conocido a muchos de estos artistas o cantantes, si los queremos llamar así, donde deja mucho que desear, hermano. Y son gente, creo que lo hemos platicado usted y yo en un ámbito más personal. Ujú, sí. Creo que usted también ha tenido experiencias de eso.
dejan mucho que desear, hermano. Se portan peor que un músico del mundo. Entonces, no puede existir una adoración, hermano. O sea, como usted dice, o sea, litúrgicamente a lo mejor van a poder dirigir un servicio extraordinario, que yo lo he visto, pero cuando ves a la persona, dices, esa persona no está conectada verdaderamente con Dios. Y eso creo que se siente, hermano, se puede ver. Bueno, aunque muchas personas no puedan marcar esa diferencia porque la música mueve emociones. Entonces, Exacto. el hecho de que una canción te haga llorar no quiere decir, o un estilo de música te haga llorar, no quiere decir que es movido por Dios, sino que también puede haber mucha manipulación emocional donde, y, pues lo hemos visto, hay gente que llora con canciones netamente seculares. La música te lleva a tener un comportamiento completamente diferente tal vez a tu comportamiento cuando te incita a hacerlo a través de un instrumento, ¿no? Y bueno, ciertamente la música pues también se puede usar como manipulación en medio de las masas o en medio de la gente, donde pues el músico tal vez no tenga una relación con Dios, pero sabe que a través de su instrumento puede manipular y a veces usan eso como para mostrar algo que aparentemente fuera de Dios. Y eso pues como decías tú, lo hablábamos en otra ocasión y es algo que se ve, ¿no? Muchas de las veces en lo que es el trabajo, lo que se lleva en el Señor, ¿no? Y bueno, no sé por qué, pero siempre hay un dilema ahí con los músicos. Marcos Witt escribió un libro que decía, ¿qué haremos con estos músicos? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos llevar a cabo? Yo creo que es parte de un servicio que se le da a Dios que requiere también mucha humildad, que requiere mucha entrega, que requiere mucha búsqueda de Dios, que no solamente es porque soy un buen músico, no solamente es porque canto bonito, toco bonito o porque lo hago de tal manera, sino que yo creo que tiene que ver también mucho, como decías tú, con mi espiritualidad, ¿no? O sea, voy a transmitir lo que tengo, voy a transmitir lo que hay dentro de mí a través de este canto, a través de esta instrumento o a través, ¿verdad? De esta adoración, de esta música, pues voy a transmitir lo que tengo dentro de mí. En tu caso, pues tocas solamente la guitarra y la verdad es de que pues tal vez mucha gente se confunda o piense y diga, bueno, pues es que él solamente toca la guitarra y pues a mí no me ministra porque pues yo no escucho ningún canto, no hay una palabra, no hay, no sé, no hay algo que me ministre. Pero ¿por qué no nos dices un poco de cómo es que nació cada una de esas canciones instrumentales que tú tocas, que ciertamente pues son fuera de todo lo que pudieras escuchar tú en el mundo o dentro de la iglesia? Es algo muy peculiar, es algo muy diferente. ¿Y cómo es que Dios te movió a hacer ese tipo de música, pues? Sí, pastor, pues yo creo que una de las cosas más bonitas es que Dios, que a veces no entendemos, es que Dios es un Dios musical. Nos llama a alabarle con la música, con los instrumentos. Entonces, creo que a las personas que nos ha escogido o nos ha dado de ese regalo de poder tocar un instrumento, pues es en verdad un gran privilegio. Entonces, antes de conocer a estar en las cosas de Dios, siempre me gustó la música instrumental. A mí, en Ok. cierta manera, como que la música, como que es un lenguaje, es que en realidad es un lenguaje, pastor. Yo me puedo estar en un cuarto con un ruso, con un chino, con un holandés y no hablar su idioma, pero si tenemos un instrumento musical, nos podemos comunicar a través de las notas, que son Wow. universales. Y creo que eso es muy importante. Y fíjese que, por ejemplo, usted tiene que saber un poquito cuando ha visto a lo mejor a sus muchachos ensayar. Cuando están ensayando, pastor, un canto en particular, tenga letra o no tenga letra, o van a practicar la música, siempre hay un tono específico en el que la canción está. Por ejemplo, vamos a decir Ujú. un mi mayor.
Ajá. Entonces, el que está dirigiendo ahí le dice, ok, muchachos, este canto está en mi mayor. Entonces, se supone que los músicos ya deben de saber. Si una Así persona es. o un cantante, algo, no está familiarizado o algo, tiene la oportunidad, pastor, de buscar cuáles son las notas que están en mi mayor y pueden entonces llegar a una sincronía. Porque si el muchacho dice, estamos en mi mayor, pero otro está tocando en la menor, va a haber pues va a haber un choque muy grande. Entonces, es igual, hermano, con las cosas de Dios, con los músicos. Dios es específico en su palabra. Entonces, Dios nos da de su palabra, nos regala de su palabra y nosotros como músicos tenemos la oportunidad de responder a esa palabra y alinearnos en el tono que es o salirnos totalmente de ella e ignorarla y estar haciendo las cosas. Y creo que como usted dice, en el aspecto personal eso se nota, hermano. Se va a notar. Entonces, Así es. no- ahí está la diferencia, pastor, que nosotros nos debemos de convertir en un instrumento de Él, este, y ya dejamos de ser un simple músico. Al alinearnos a su palabra, ya nos convertimos en un instrumento de Él. Y como le digo, pues no se trata tanto de la música ni de lo que hacemos, sino ya la responsabilidad de nosotros es que la gloria de Él resuene. Entonces, cuando yo escribo un tema, aunque no tiene letras, yo me inspiro en un versículo que me ha ministrado mi vida o que me ha impactado y lo leo, lo medito y a través de la música, en un aspecto espiritual, yo estoy ministrando ese canto al Señor. Como cuando David, hermano, cuando David tocaba y salían huyendo los demonios. Ajá, Entonces, sí. se trata de hacer qué es lo que declaramos con lo que cantamos o con la música. Y creo que la responsabilidad del músico en la iglesia es estar en sintonía con su palabra, con la palabra de Dios. Y como le digo, pues vienen muchas cosas, obediencia, sujeción, estar dispuestos a someter la carne para que el ego se haga a un lado y se estacione la humildad. Y cuando eres humilde, Dios te exalta, hermano. Entonces, no es necesario que uno haga las cosas cuando tú estás en las cosas de Dios. Él se va a encargar de cómo, cuándo y por qué. En algún momento va a haber un reconocimiento para ti. Y aun cuando viene ese reconocimiento, tú vas a tener la capacidad de decir, es para exaltar la gloria de Dios. Yo he tenido la bendición de poder viajar por muchos lugares con esta música que Ujú. no tiene letra y ha sido solo para eso, ¿no? Para glorificar el nombre del Señor. Así Y es. ajá. Bueno, a mí me consta, ¿no? Tú has estado con nosotros por acá y creo que le diste algo, o sea, hablaste algo muy importante con referente a esto. El artista o el músico en sí es como que en su momento se hace a un lado y entonces ahora permite que Dios lo use como instrumento para que a través de él entonces comience a surgir, ¿no? Lo que es la adoración y lo que es que Dios tome control de tu vida de tal manera que pues controla tus manos, tu mente, tu pensamiento y de esa manera, o sea, y no es como un tipo éxtasis, no es como que se te va la onda, se te va el avión y ahí empiezas a tocar ahí nada más, sino entiendo que todo eso es parte, ¿verdad? De que tú eres consciente de lo que tú estás haciendo, de lo que estás llevando a cabo y que lo estás haciendo para el Señor. Y de tal manera que pues estás dándole lo mejor de ti a través de tu instrumento, a través de tu cántico y entonces de esa manera pues es que Dios comienza a ministrar a los demás y comienza a ministrar a la gente. A mí me ha tocado ver personas sanarse en medio de la adoración, me ha tocado ver personas ser restauradas, ser tocadas por Dios en medio de la alabanza. Me ha tocado ver que no necesariamente se necesita un cantante para que Dios haga la obra, porque he visto cómo Dios ministra a la gente simplemente con un instrumento, simplemente con algo así, ¿no? Y creo que es el momento donde Dios pues comienza a ministrar y comienza a tocar y comienza a obrar
porque como decías tú, la música es de Dios, ¿no? Él es música también, él es parte de todo esto, él es el que creó todo esto, así que creo yo que es parte de lo que, es parte de los dones y de los talentos que Dios dio para poder ministrar a la gente también hoy en día, ¿no? Y qué bueno que hay músicos que todavía están pensando en agradar a Dios a través de todo esto, y hay músicos que todavía piensan darle la gloria al Señor. Mira, te cuento una historia. Yo conocí un hermano, su hijo estaba en el hospital y tenía una enfermedad terminal. Entonces, el doctor viene y le dice, ¿sabes qué? Pues tu hijo se va a quedar aquí en el hospital, él no se va a levantar porque pues él pues se va a morir, o sea, la enfermedad que tiene ya no le queda mucho tiempo de vida, así que él va a morir, ¿no? Entonces, él le dice al doctor, bueno, mire, yo soy músico, a mí me gusta tocar la guitarra, él toca la guitarra acústica, y le dice al doctor, me permite traer mi guitarra, estar aquí, porque a mi hijo, algo que le gustaba a mi hijo era eso, que yo le tocara la guitarra y que yo viniera y estuviera con él, ¿no? Entonces le dice el doctor, está bien, pues bueno, eran los últimos días de su hijo, así que el doctor le concedió. Y entonces él lleva su guitarra y él cuenta que estando ahí con su hijo, él comienza a tocar la guitarra, y en aquel tiempo pues había un canto que cantaba Llamada Final, yo no sé si tú te acuerdas todavía, que decía, el canto decía, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, oh Señor. Entonces él empezó a tocar el canto y empezó a cantar ese salmo, porque es un salmo, y empieza a cantarlo. Y comienza a llorar, y comienza a llorar, y comienza a llorar. Y dice que él, pues, no cambió el canto por mucho tiempo. O sea, ni siquiera supo cuánto tiempo estuvo tocando el mismo canto, cantando el mismo canto. Y a un lado ahí de su hijo, que cuando él terminó, simplemente le puso la mano en su pecho a su hijo. Y dijo, bueno, yo creo que Dios va a hacer la obra contigo, ¿no? Entonces, él tiene que irse porque iba a descansar para irse a trabajar al otro día, pero al siguiente día, cuando él regresa, el doctor viene y le dice, mira, yo no sé lo que hiciste ayer, yo creo que la música le gusta tanto a tu hijo que, mira, yo veo una recuperación en él, así que sigue tocando. Le dice, síguele Ok. tocando, dice, y sigue cantando porque a él se está sintiendo mejor. Entonces, él cada noche iba con su guitarra, cantaba el mismo canto, sentía la misma administración, que a la vuelta de una semana el hijo salió del hospital. Y yo creo que todo esto, o sea, la alabanza, la adoración y todas estas cosas, pues Ujú. son parte de Dios también para ministrar hoy en día, y pueden surgir muchos milagros a través de todo esto. Ah, sí, 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 pastor, claro que sí. Qué historia tan espectacular, ¿no? Pero pues no nos debería de sorprender tampoco porque así es el Señor. Dios puede usar eh, lo que Él quiere para traer sanidad. Y yo he recordado, pastor, que la gente que me ha ministrado como músicos son gente que no son Ajá. famosos, hermano. No son famosos, son gente que ni siquiera tienen un gran talento, pero están llenos de la presencia de Dios. Y cuando Así ellos, es. hermano, tocan una nota o dos notas, o sea, tú sientes cómo el Señor empieza a obrar a través de ellos. Y es que aquí nosotros no nos valemos de eso, hermano. Aquí no es de qué tanto si fuiste a una escuela o eres muy estudiado. Sí es bonito que sepas eso, no estoy en contra de ello, pero Dios no te va a tomar en cuenta eso si tu vida no está consagrada a Él, ¿no? Y yo creo que Dios lo que quiere en estos tiempos, hermano, pues siempre es lo mismo, ¿no? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él quiere revelar su palabra a los músicos, hermano, para que estén dispuestos a vivir una vida así, consagrada. Y no nada más un músico, hermano, que quiera, pues tenemos que entender esto, no somos celebridades en realidad, que vamos a pararnos ahí y brillar como estrellitas y que la gente, qué bonito, sino que
fuimos creados para algo más que eso, ¿no? Nosotros fuimos creados, hermano, para ser una voz al pueblo. Y Así es. y pues eso se logra solo, como le digo, en una adoración constante, todos los días, en todo momento, en tu casa, si eres casado con tu esposa, con tus hijos, con tu pastor, con tus amigos, con tus hermanos, con tus padres. Ahí es donde Dios va a mirar tu adoración constante, cómo te comportas ante una situación difícil. Y entonces cuando ya estás listo para eso, Dios te revela una palabra y si tú eres una persona que tiene el don de la música o que Dios te ha regalado, entonces, entonces es donde Dios va a obrar. Tú te paras en una congregación, hermano, y puedes cambiar la atmósfera, no para que la gente empiece a brincar ni nada, sino para que la palabra de Él sea proclamada, hermano, aún sin pronunciar nada, ¿no? A través de la música. Y como le decía eso de David, ¿no? Tiene que haber sanidad, se rompen cadenas ancestrales, muchas cosas, ¿no? Revelación de, de, de cosas que a veces le hemos pedido a Dios o incluso su misma palabra que sea vivo. Entonces creo que cuando estamos de acuerdo con Dios, eso es lo que tenemos una autoridad, hermano, que Dios nos ha dado. Y creo que por eso es muy importante eso. Bueno, y también me imagino que existen responsabilidades, ¿no? De un músico. Ujú. O sea, de un músico para Dios, de un adorador para Dios, existen ciertas responsabilidades. Yo creo que el ensayo es parte esencial porque pues tampoco vas a decir, no, pues hay que el espíritu se mueva y lo que nos diga, ¿no? O sea, se entiende que Dios se mueve y también nos da ese seguimiento, pero hay veces en que no podemos, no se puede ser tan perezoso como para decir, no, ay, dale y a ver qué va saliendo, ¿no? Yo creo que el ensayo debe de ser una práctica constante del músico para que éste haga pues más excelente su talento, para que entonces pueda dar lo mejor de sí, porque a Dios se le da lo mejor de sí, ¿no? Y me imagino, no sé qué otras responsabilidades tú puedes ver que son importantes, como, no sé, leer la Biblia, orar, ayunar, establecer el reino de Dios, porque a veces pues vemos como que el músico se siente como que ya no necesito ensayar, ya no necesito hacer esto, ya no necesito hacer lo otro, porque ya lo sé, ¿no? Sí, sí, claro que sí, pastor. Ahorita que menciona eso, pues fíjese, yo nunca estudié música, pero era mi Mira, sueño cuando estaba jovencito. Ese era mi sueño. Yo quería ser director de una orquesta y tocar muchos instrumentos. Y pues me fui por otro lado. Mi familia no me apoyaron totalmente en eso. Y pero sin embargo tenía la inquietud y me puse a practicar. Yo practicaba, pastor, en aquel entonces de 6 a 8 horas todos los días, como por 2 años. wow, wow. Entonces me dediqué muchísimo al instrumento. Ahorita hay veces que veo jovencitos que digo, ustedes tienen todo el tiempo, tienen todas las herramientas y no lo aprovechan. Entonces, este, sí, claro que la práctica es muy importante porque pues también Dios busca músicos que sepan tocar bien. No es como que, como usted dice, vamos a tirarnos a estar de flojos. Es muy importante la práctica, sujetarse a la persona que está encargada de la música, ser pacientes. Creo que también una de las cosas que falla, porque he visto también grupos, pastor, que practican demasiado y se olvidan de confraternizar, se olvidan de orar, de meditar la Sí, ¿no? palabra. Y creo que eso es también va de la mano, es muy importante. Vigilias, tiempos dedicados solo para los músicos. Y es algo hermoso en realidad cuando uno se consagra y ves cómo Dios se mueve a través de ti. Cada vez te vas dando como cuenta más que no eres tú, que es Él el que hace las cosas. Y cuando estás bien ensayado, bien preparado, pues estás fluyendo, hermano, estás fluyendo. E incluso ahí, bueno, ese sería otro tema, pero también surge el cántico nuevo, que Sí, es algo como profético, ¿no? En lo secular se le llama como improvisar,
vamos a improvisar algo. Y entonces cuando uno improvisa, hermano, alguien se pone a tocar algo y tú como que proféticamente ya sabes la nota que sigue. Entonces, Se conecta, ¿no? sí, sí, exacto, hay una conexión ahí. Y cuando pasan esas cosas, bueno, pues sí tiene que desaparecer todo eso, ¿no? Hay que ser, hay que ser sujetos al encargado de la música, sujetos al pastor, al liderazgo de la iglesia, hay que ser obedientes, hay que aprender, ya sea si tienes que aprender nuevos cantos o aprender algún tema que el líder te deje, este, y pues esforzarse, ¿no? Para ser humildes y luego que puedas dejar, pues un legado. A mí me ha tocado, por la gracia del Señor, que me dicen de repente, hermano, yo hace poquito pasó, cuando fui a Las Vegas, hace como un mes, Ajá. ministré ahí con la guitarra y estaba la gente y todo. Dije yo, pues no me conocen en esta iglesia. Había personas que me conocían, pero otras no. Y de repente Ujú. se pasó la persona que iba a predicar y dijo, hermanos, yo siempre me he gozado con esta música. Dijo, yo desde que tenía como 12 años, dijo, escucho al hermano, de años atrás, Wow, hermano. wow. Y decía que ella lo tenía todavía en su memoria. Entonces, creo que son tantas cosas que Dios nos puede regalar a través pues, de estar lleno, ¿no? De su palabra y estar sujetos. Y es hermoso en realidad servir a Dios. Yo creo que todos nosotros tenemos un cántico que nos ha marcado la vida, ¿no? O sea, Ujú. una alabanza que nos ha marcado y que a través de ella hemos visto pues el resultado de nuestras oraciones, porque muchos de los cánticos son oraciones cantadas, algo otros Ujú. son pues los salmos, ¿no? Los salmos eran oraciones también, o sea, expresiones que se le daban al Señor, a la grandeza de Dios, al poderío de Dios, a la manifestación de Dios, así que todo eso se daba porque nacía de un corazón agradecido a Dios y entonces como que se le era recíproco, ¿no? Se recibía de Dios, pero también se le daba a Dios y era como un fluir del Espíritu hacia el Señor. Y bueno, expectamos que todos aquellos que nos están escuchando, aquellos que son parte de este podcast y tal vez algunos músicos que por ahí andan escuchando, expectamos que a lo mejor ellos también ya conocen esto y si no, pues que empiecen a practicarlo, ¿no? Que empiecen a practicar una verdadera devoción al Señor, una entrega completamente a Dios y que ellos vean que hay una gran diferencia entre tocar bonito a ser un adorador delante del Señor. Porque muchos pueden tocar bonito, pero pues no tienen una búsqueda con Dios, no tienen una búsqueda con el Señor. Y pues esa es una gran diferencia. Pues Alberto, la verdad que pues un privilegio bien grande, espero no sea la última vez tenerte por aquí, hombre, que podamos hacer otro podcast, hablar de otro tema, que esto de la adoración es muy extenso, la verdad, hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que estar pues nosotros poniendo sobre la mesa y me imagino que por ahí habrá muchas personas que nos están escuchando que pues están pendientes, ¿no? Tal vez no lo escuchen en el momento, pero después van a estar escuchando, a lo mejor algunos harán un comentario después, pero bueno, espero que no sea la última vez. Qué bueno que estás por acá, me da muchísimo gusto, me da mucho gusto nuevamente comunicarme contigo y pues nada, muchísimas gracias, Alberto. No, gracias a usted, pastor. Muchísimas gracias por la invitación y siempre un placer poder platicar con ustedes y pues sí, ojalá que otra ocasión se pueda, ya sea otro podcast O tengo aquí, muchas aquí en ganas vivo. sí, tengo ganas de visitarlos por allá, hermano, pronto. Bueno, cuando gustes, te vienes y armamos un podcast por acá y nos sigues ministrando con esa guitarra que la verdad, para mí, yo me siento ahí y estoy a gusto. Amén, amén, pastor. Sí, pues va a ser un privilegio. Claro que sí, hermano. Cuando Dios lo Pues permita, ahí lo programamos. muchísimas gracias, Alberto. Bueno, pues a todos aquellos que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar conectados en Mentes Abiertas. Hasta nuestro próximo podcast. Bendiciones.